Banjiro Kamau encontró el cuaderno el tercer día, enterrado bajo una tabla suelta del suelo de la cabaña, y lo primero que pensó, antes incluso de abrirlo, fue que alguien lo había escondido allí a propósito para que ella lo encontrara. Había subido a la montaña buscando silencio. 47 años, un divorcio reciente, un trabajo que ya no le importaba, y la vieja cabaña de su tío abuelo esperando en la ladera norte desde que él murió, 2 inviernos atrás. Nadie más la quería. Estaba a 4 horas de camino del pueblo más cercano, sin señal de teléfono, sin vecinos, rodeada de pinos tan altos que el sol solo llegaba al suelo unos minutos al mediodía. Banjiro había pensado que ese aislamiento sería un regalo. Una cura. Los primeros 2 días fueron tranquilos. Limpió el polvo de los muebles, encendió la chimenea. Escuchó el viento moverse entre los árboles como una respiración larga y constante. Por la noche, el frío se filtraba por las rendijas de la madera y ella se envolvía en mantas que olían a humedad vieja, a años cerrados. No había nada extraño en eso. Las cabañas viejas siempre huelen a tiempo detenido. Pero el tercer día encontró el cuaderno, y algo en su interior empezó a cambiar de forma silenciosa, como una grieta que se abre bajo el hielo sin que nadie la escuche romperse. La tapa era de cuero oscuro, gastado en las esquinas. Dentro, la letra de su tío abuelo, apretada y nerviosa, muy distinta de la caligrafía tranquila que Banjiro recordaba de las cartas de Navidad. Las primeras páginas hablaban de cosas normales, el clima, la leña, una gotera en el techo. Pero hacia la mitad, el tono cambiaba. Día 41, decía una entrada. Otra vez esa sensación de que alguien cuenta mis pasos cuando camino por el bosque. No hay huellas. No hay ruido. Solo la certeza. Banjiro cerró el cuaderno con una risa breve, casi avergonzada de sí misma por el escalofrío que le había recorrido la espalda. Su tío abuelo había vivido solo durante 15 años en esa montaña. Era comprensible que la soledad le jugara bromas a la mente. Ella misma llevaba solo 3 días y ya hablaba en voz alta con las paredes. Esa noche, sin embargo, no pudo dormir bien. Le pareció escuchar, entre el crujido normal de la madera vieja, un patrón distinto. Un paso. Luego una pausa larga. Luego otro paso. Como si algo caminara alrededor de la cabaña contando el perímetro, midiendo distancias. Se levantó, encendió la linterna, miró por la ventana. Solo árboles negros contra un cielo sin luna. Solo el viento, se dijo. Solo el viento y una mujer que no ha dormido bien en meses. Al día siguiente decidió explorar los alrededores, en parte por curiosidad y en parte porque necesitaba demostrarse a sí misma que el bosque era solo un bosque. Encontró un sendero apenas visible que se alejaba de la cabaña hacia el este, cubierto de agujas de pino y silencio. Lo siguió durante casi 1 hora, hasta un pequeño claro donde el suelo formaba un círculo extrañamente limpio, sin vegetación, como si algo hubiera impedido que crecieran plantas allí durante años. En el centro del círculo había una piedra plana, y sobre ella, tallados con un instrumento afilado, números. 41. 63. 87. Sin ningún orden evidente, sin ninguna fecha que los acompañara. Banjiro tocó la piedra. Estaba fría, más fría de lo que el aire de la montaña podía justificar. Retiró la mano rápido, como si hubiera tocado algo vivo. Esa tarde volvió a la cabaña y releyó el cuaderno con más atención. Encontró la entrada del día 41 otra vez, y luego, unas páginas después, el día 63. La entrada decía: hoy volví a contar los días desde que empezó. No sé por qué cuento. Solo sé que necesito saber cuánto tiempo lleva pasando esto, como si el número importara, como si en algún número se revelara qué es. El día 87 decía solo una frase, escrita con una letra distinta, más temblorosa: ya sé lo que es, y desearía no saberlo. Después de esa entrada no había más páginas escritas. El resto del cuaderno estaba en blanco. Banjiro sintió que el aire de la habitación se había vuelto más denso, como si respirara agua en lugar de aire. Miró el calendario que había colgado ella misma en la pared al llegar, donde marcaba los días con una cruz. Contó. Llevaba 3 días en la cabaña. Se dijo que estaba dejándose llevar por las palabras de un hombre viejo y solitario, que probablemente había empezado a perder la cabeza en sus últimos años de vida allí arriba.
Nadie la había encontrado muerta en esa cabaña, después de todo. Había muerto en el hospital del pueblo, de causas naturales, según le contaron. La cabaña simplemente había quedado vacía, esperando. Pero esa noche, cuando apagó la última vela y se acostó, escuchó de nuevo los pasos. Esta vez más cerca. Y esta vez, entre paso y paso, un sonido nuevo, algo que arrastraba con suavidad sobre la tierra, como si alguien contara en voz baja, un número por cada paso. No se levantó. Se quedó inmóvil bajo las mantas, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando aquel conteo que no lograba distinguir con claridad, preguntándose si era el viento, si eran sus propios pensamientos amplificados por el miedo, o si era algo real caminando alrededor de las paredes de madera, midiendo, contando, esperando. Al amanecer, exhausta, decidió que se marcharía. No tenía sentido quedarse en un lugar que le devolvía sus propios miedos multiplicados. Empacó sus cosas con manos que no dejaban de temblar levemente, y antes de irse, por una razón que no supo explicarse, volvió a mirar el calendario en la pared. Había una cruz más de las que ella había marcado. Se quedó mirando esa marca extra durante un largo minuto, sintiendo que el frío de la habitación se le metía en los huesos. Contó de nuevo. 3 cruces suyas, claramente hechas con el mismo bolígrafo azul que había usado cada noche. Y una cuarta, ligeramente distinta, hecha con una presión diferente, casi invisible si no se buscaba con atención. Alguien, o algo, había marcado un día que ella no recordaba haber vivido. Banjiru salió de la cabaña decidida a bajar la montaña ese mismo día, pero el camino, que recordaba claro en su memoria, se le presentó confuso. Los árboles parecían haberse reorganizado durante la noche, o quizás era ella la que había perdido la orientación por el cansancio y el miedo. Caminó durante lo que le pareció una hora, y al final del sendero, en lugar del camino hacia el pueblo, encontró de nuevo el claro con la piedra tallada. Esta vez había un número nuevo. 94. Se quedó paralizada frente a la piedra, contando mentalmente los días desde que su tío abuelo había escrito la última entrada del cuaderno. 87. Y luego, nada. Silencio en las páginas durante días que nunca fueron contados por su mano, hasta que probablemente ya no pudo escribir más. 94. 7 días después de la última entrada. Banjiru sintió que algo en su interior, alguna certeza tranquila sobre el funcionamiento del mundo, se resquebrajaba lentamente, como una tabla del suelo que cede bajo un peso sostenido durante demasiado tiempo. Regresó a la cabaña porque no encontró otro camino, y porque una parte de ella, la parte más racional, insistía en que el agotamiento y el miedo le estaban jugando una mala pasada con la percepción del tiempo y del espacio. Se dijo que debía descansar, comer algo, esperar a la luz del día siguiente para intentar bajar con la mente más clara. Esa tarde, revisando de nuevo el cuaderno con una desesperación que ya no intentaba disimularse a sí misma, encontró algo que se le había pasado antes. En el interior de la contratapa, casi borrado por el tiempo, había una frase escrita con una letra distinta a la de su tío abuelo. Una letra más antigua, más torpe, como de otra generación anterior. Decía: aquí arriba el tiempo no avanza. Alguien tiene que contarlo por él, o se detiene para siempre. Yo conté 87 días. Ahora te toca a ti. Banjiru sintió que el cuaderno pesaba de golpe mucho más de lo que un objeto de papel y cuero debería pesar. Comprendió, con una claridad fría que le recorrió el cuerpo entero, que aquellas entradas del cuaderno no habían sido escritas todas por su tío abuelo. Alguien antes que él había vivido lo mismo. Alguien había contado los días en esa misma cabaña, décadas atrás, y había dejado el cuaderno para que la siguiente persona continuara la cuenta. Y ella, sin saberlo, sin proponérselo, ya llevaba 4 días marcados en el calendario. Uno de los cuales no recordaba haber vivido. Esa noche no intentó dormir. Se sentó junto a la chimenea con el cuaderno abierto sobre las piernas, decidida a escribir, a entender, a nombrar aquello que llevaba días acechando los bordes de su percepción. Tomó un lápiz y escribió la fecha, el día 4, y debajo, con letra insegura: no sé qué es esto. No sé si es real. Pero algo cuenta los días conmigo, y cuando yo no cuento, lo hace por su cuenta. Al escribir esa frase, los pasos alrededor de la cabaña comenzaron de nuevo, esta vez sin ninguna pausa entre uno y otro, como si algo hubiera decidido, finalmente, acercarse sin la cautela de las noches anteriores.
Banjiro apagó la vela por instinto, como si la oscuridad pudiera esconderla de algo que claramente ya sabía exactamente dónde estaba ella. Escuchó el sonido de la puerta, un roce lento contra la madera, no un golpe, no un intento de forzarla, sino una presión suave, constante, como la de alguien que empuja para probar si hay resistencia, sin urgencia, con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo porque, de algún modo, es dueño de ese tiempo. Se quedó inmóvil, respirando apenas, contando en silencio los segundos entre cada crujido de la puerta, y comprendió, con un terror que ya no era simplemente miedo sino una certeza helada, que aquello que estaba afuera no quería entrar por la fuerza. Quería que ella abriera la puerta. Quería que fuera un acto voluntario, una decisión, un número más añadido libremente a la cuenta. La presión sobre la puerta se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor que el sonido anterior. Un silencio tan completo que Banjiro pudo escuchar el latido de su propio corazón golpeando contra sus costillas, como un tambor lejano. Entonces, desde algún punto que no lograba ubicar, ni adentro ni afuera de la cabaña, sino en un lugar intermedio que su mente no podía procesar del todo, escuchó una voz. No era la voz de un hombre ni de una mujer. Era más bien un susurro construido con el mismo material que el viento entre los pinos, y pronunció, con una claridad perfecta, un solo número. 94. Banjiro comprendió entonces, con una lucidez brutal que le arrancó el aire de los pulmones, que ese número no correspondía a los días que ella había vivido en la cabaña. Correspondía a los días que llevaba, en total, sumando todas las cuentas de todas las personas que habían pasado por aquel lugar antes que ella, incluyendo los días de su tío abuelo, incluyendo los días de quien fuera que escribió esa frase en la contratapa décadas atrás, incluyendo un día que ella no recordaba, porque tal vez, en algún momento entre la primera noche y esta, había dejado de ser completamente ella misma la que caminaba por ese bosque. Miró sus propias manos bajo la luz mortecina de las brasas de la chimenea. Estaban sucias de tierra hasta las muñecas, aunque ella no recordaba haber tocado el suelo desde la mañana. Bajo las uñas tenía restos oscuros, como si hubiera estado escarbando en algún lugar, cavando, contando algo con los dedos en la oscuridad de un tiempo que no podía reconstruir. Entendió, finalmente, con el peso completo de esa comprensión aplastándole el pecho, que la voz que había escuchado afuera de la cabaña, contando el número 94, no anunciaba una amenaza que se acercaba desde el bosque. Anunciaba una cuenta que ella misma, sin saberlo, sin recordarlo, ya había empezado a llevar desde adentro, y que el próximo número, fuera cual fuera, ya no dependería de si dormía o si estaba despierta, de si escribía en el cuaderno o si se negaba a hacerlo. La cuenta seguiría, con ella o a través de ella, hasta que otra persona encontrara algún día ese mismo cuaderno bajo esa misma tabla suelta del suelo, y decidiera, como ella, abrirlo.